Creo que la arquitectura comienza a través del análisis del contexto, decidir si éste se va a asimilar o uno opta por abstraerse, dependiendo qué se pretenda generar al interior. Obviamente es la aplicación de materiales, la maximización de estos y cómo vas a ensamblar todas estas piezas para generar un espacio habitable que promueva vivencia y calidez al interior, orden y facilidad en la habitabilidad de una estructura. El origen de este proyecto llamado PI, prefabricado inteligente, era crear un sistema modular constructivo, una metodología nueva, sustentable, que permitiera mayor calidad constructiva, mucho mayor eficiencia en tiempo de construcción, ahorro energético, eficiencia en conducción de ingenierías, menor mantenimiento y mayor certidumbre financiera. Más calidad a un mucho menor costo. Optamos por utilizar aluminio, ya que es un material muy ligero, eficiente, ecológico, infinitamente reciclable y de alta durabilidad. El 75% del aluminio extruido de origen sigue en circulación y es un material que mantiene sus propiedades y capacidades estructurales. La intención de PI es, a través de un material con las capacidades inherentes del aluminio, que es muy ligero y resistente, lograr crear una casa objeto habitable en pocos días. Por ejemplo, un módulo de 180 metros cuadrados está completamente terminado y listo para habitar en un periodo que oscila entre los 40 y 50 días, con el apoyo de tan solo 8 personas. Los componentes llegan a sitio en contenedor y medio y en ningún momento se requiere de maquinaria pesada o grúas que encarezcan el costo para el ensamblaje de la casa. En términos de adaptabilidad, el módulo o el sistema constructivo se comporta de manera muy eficiente en distintas regiones con variabilidad de temperaturas, desde un clima desértico a un clima gélido. Los componentes y empaques del módulo permiten resolver problemáticas de insulación o rompimiento térmico, para que el usuario pueda habitar la casa conforme a la comodidad o necesidad que dicten las normativas de dichas regiones. También la estructura como método constructivo se puede adaptar a las necesidades físicas de cualquier terreno, ya sea un terreno con mucha pendiente, un terreno plano,
un terreno con tierra muy compacta o tierra muy suelta. La estructura tiene capacidad de adaptabilidad a cualquiera de estos contextos. Lo que más destaca de este proyecto es la estructura en sí, una estructura 100% de aluminio patentada en Suiza. Una de las virtudes de Pi es que puede mutar de interés social a interés medio hasta interés alto, un espacio digno para cualquier ser humano. Esto se logra gracias a la adaptabilidad de componentes internos, a partir de que todos estos estratos comparten exactamente la misma estructura de aluminio. Y la casa se puede ir personalizando con las capas interiores de esta, los mismos electrodomésticos y el mobiliario en sí. La casa vista como objeto se puede personalizar a través de distintas texturas y colores. Tanto el aluminio estructural como el del endolado en fachadas se extruye en fábrica y la pintura se aplica de forma electrostática para garantizar la durabilidad de esta. El panelado interior permite seleccionar entre una amplia gama de chapas de madera y el mobiliario cuenta con variantes de telas y tonos. Creo que el proyecto ideal, una vez cubiertas las necesidades básicas de un hogar, debe generar memoria, promover el sosiego, procurar al individuo. El espacio transformado debe incentivar la conversación y lograr abstraernos del bullicio. Un refugio íntimo que pueda habitarse de forma cómoda y simple. Un rincón donde podemos escuchar música. Un resguardo donde podamos enfatizar el entorno natural, un árbol, el mar, el cielo, con la importancia que estos merecen, como un invitado más.